tal? Muy buenas noches. Hace poco más de un año, el que fuera rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, nos anunció sobre algunos rasgos psicológicos y psiquiátricos de personalidad del hoy presidente Donald Trump. Es superficial, dijo, atrevido, tiende a llevar las cosas al límite, desestima sus errores y, por supuesto, nunca lamenta haberlos cometido. Se reconoce como una figura pintoresca, pero se irrita fácilmente ante cualquier contradicción. Tiende a tomar decisiones precipitadas. Es un tipo seguro de sí mismo, eso sí, pero también es ambicioso, directo y agresivo. Lo primero que hay que hacer con una persona así es definitivamente enfrentarlo. Donald Trump simple y sencillamente es una persona que vive enojada. Las reacciones viscerales de sus contrarios lo fortalecen. Esto y más hoy va a ser abordado y platicado aquí por nuestros especialistas de a fondo. En un momento, comenzamos. A fondo, con Eduardo Campos. Today I would like to provide the American people with an update on the White House transition and our policy plans for the first 100 days. Our transition team is working very smoothly, efficiently, and effectively. Truly great and talented men and women, patriots indeed, are being brought in, and many will soon be a part of our government, helping us to make America great again. My agenda will be based on a simple core principle: putting America first. Whether it's producing steel, building cars, or curing disease, I want the next generation of production and innovation to happen right here on our great homeland, America, creating wealth and jobs for American workers. As part of this plan, I've asked my transition team to develop a list of executive actions we can take on day one to restore our laws and bring back our jobs. It's about time. These include the following. On trade, I am going to issue our notification of intent to withdraw from the Trans-Pacific Partnership, a potential disaster for our country. Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back onto American shores. On energy, I will cancel job-killing restrictions on the production of American energy, including shale energy and clean coal, creating many millions of high-paying jobs. That's what we want. That's what we've been waiting for. On regulation, I will formulate a rule which says that for every one new regulation, 2 old regulations must be eliminated. So important. On national security, I will ask the Department of Defense and the Chairman of the Joint Chiefs of Staff to develop a comprehensive plan to protect America's vital infrastructure from cyber attacks and all other form of attacks. On immigration, I will direct the Department of Labor to investigate all abuses of visa programs that undercut the American worker. On ethics reform, as part of our plan to drain the swamp, we will impose a 5-year ban on executive officials becoming lobbyists after they leave the administration, and a lifetime ban on executive officials lobbying on behalf of a foreign government. These are just a few of the steps we will take to reform Washington and rebuild our middle class. I will provide more updates in the coming days as we work together to make America great again for everyone, and I mean everyone. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Tengo el gusto de que me acompañen. Tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa el día de hoy José Fernández Santillán, quien es profesor de la Escuela de Humanidades del Tecnológico Monterrey. Pepe, muy buenas noches, bienvenido a tu casa. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y tenemos también el gusto de que nos acompañe aquí el diputado del Movimiento Ciudadano, Macedonio Tomés. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Y finalmente nos acompaña Rodolfo Medina, un hombre que durante 10 años vivió en Washington, fue corresponsal de diversos medios, del 1+1, de Radio Red en su momento, y Rodolfo, un amplio conocedor de el intríngulis que se vive en la Casa Blanca. Con el gusto de poder aportar mínimamente. Gracias. Señores, bienvenidos. Pues acabamos de ver en pantalla algunas de las promesas que hizo este señor Donald Trump. Sin duda la más importante, esto fue el día en que tomó posesión. La promesa más importante y la que más le sirvió como estandarte a lo largo de su campaña, la construcción del muro. La construcción del muro. ¿En qué vamos? ¿En qué estamos hoy finalmente? Bueno,
yo diría que él estaba ocupado y preocupado por los 100 días. Sí. Y en la prensa nacional e internacional se comentan los 100 días que son rituales en la política norteamericana, más que en cualquier otro lado. Y esos 100 días resultan, históricamente, de que el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo, frente a la crisis del 29, y tomando posesión, en marzo de 1933, que él proponía 100 días para que la gente viera lo que iba a hacer para enfrentar la urgencia de la crisis, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, todos los presidentes entrantes han sido medidos a través de la vara de los 100 días. Que ellos también se autoponen precisamente. Se autoponen. Entonces, obviamente, Donald Trump iba a ser medido con esta vara precisamente que pusiste. O sea, ¿qué es lo que él puso en su campaña como propuestas prioritarias y qué es lo que ha cumplido? Bueno, pues tenemos que la primera propuesta era la del muro. Y no se ha podido hacer, primero, porque un muro de ese tamaño, de costa a costa, no es enchilamestas. Y además, con el añadido de que el Congreso le dijo, no hay dinero para tu muro. Primera derrota. Segunda derrota, la orden ejecutiva, que en realidad es un decreto en contra de los viajeros de los países musulmanes. Sí. 7 en el primer decreto y luego 6 porque sacó a Irak, porque resulta que había guerra con Irak, muchos norteamericanos se quedaron allá, hicieron familias, muchos iraquíes pelearon al lado de las tropas norteamericanas, entonces era injusto. También se la batearon. En fin, han sido derrota tras derrota. Algunas cosas sí las ha echado adelante. Por ejemplo, el ducto de petróleo de Keystone, que sí lo echó a andar, es antiecológico. Dijo, va a crear empleos. Los decretos en contra de los mexicanos son 2 decretos que específicamente van contra los migrantes. Bueno, eso sí ya los echaron a andar y están mandando más migrantes a México. Incluso, dice, aquellos que no sean mexicanos también van a ir a parar a la frontera mexicana. Bueno, eso es totalmente injusto, contrario al derecho internacional, pero lo está echando a andar. Miren, yo creo que los 100 años de Trump, los 100 días de Trump... No, 100 años, fue un lapsus, fue un acto fallido, como hubiera dicho Sigmund Freud. Yo creo que los primeros 100 días de Trump no han deparado muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque se ha comportado y ha tenido actitudes y ha tenido expresiones iguales a las que de campaña. A mí me llama la atención que habitualmente la clase política cambia de discurso y se hace más flexible y modula lo que dijo en campaña para ganar votos. No digo que apruebe esto, pero es una realidad circundante. No, pues Donald Trump ha seguido igual en su forma de pensar, igual en sus expresiones, sigue manteniendo al mundo atemorizado con 142 caracteres de sus tweets, que decías tú que son 5 al día. Sí, casi. Sí, tenemos exactamente, vamos a decir, 486 tweets desde que empezó. Así es. Sin embargo, ahí me llama la atención 2 cosas, ¿no? Lo que decía Pepe con certeza, que el sistema jurídico norteamericano está haciendo gala de que funciona, de que existe una división de poderes, de que hay jueces y magistrados que aplican la ley y son capaces de frenar a un presidente que actúa contra esa ley. Eso a mí se me hace extraordinario. Y segundo, bueno, lo del muro es un absurdo y finalmente, como decía Bill Clinton, is the economy stupid. No es la economía, finalmente no les alcanza para construir ese muro y van a tener que posponerlo o anularlo definitivamente. Sin embargo, en cuanto a actitudes, yo no veo mucho cambio. Hay 2 cosas que me preocupan mucho más que el muro. En primer lugar, el odio que ha sembrado. Es terrible. Eso tarda generaciones enteras en revertirse. Todos conocemos historias de gente que por hablar español es discriminada. Le ha sucedido a parientes míos en esas últimas semanas, lo que nunca había pasado. De tal manera que Estados Unidos dio un vuelco atrás de varias decenas de años, ¿no?
Eso es terrible. Y en segundo lugar, algo que no se menciona mucho, su falta de compromiso con el combate al cambio climático. Eso va a comprometer la salud y seguridad de muchas generaciones por venir. Ya ha firmado varias órdenes ejecutivas, ya ha echado a andar todo un mecanismo para revertir el apoyo que Estados Unidos como potencia estaba dando al combate al cambio climático. Eso va a ser terrible y alguien tiene que frenarlo. Rodolfo. Lalo, yo veo que 100 días no es nada, a diferencia Y su índice de aprobación pasó de estar arriba del 50%, ahorita está 39. alrededor de los 40. Sin embargo, déjame decirte que, desde mi punto de vista, el tema de los 100 días es una barrera artificial que efectivamente ahora son los medios los que se le imponen y es parte del juego político y los opositores es una forma de poner presión, etcétera, etcétera. Yo iría un poco más a fondo, como se titula el programa, Esta es para la idea. intentar interpretar lo que está pasando en esos 100 días, pero con miras a lo que quiere Donald Trump. Es decir, para mí tiene sentido esa medición en la medida que podamos definir qué quiere este hombre. Y yo creo que en principio lo que podemos visualizar es que lo que él quiere es cambiar el orden mundial, no de Estados Unidos, sino mundial. Es decir, teníamos una situación previa a Trump que descansaba mucho en los pilares de la globalización, y él llega con un discurso que si fuera en otro país no tendría mucho sentido, o tendría el impacto que tendría de acuerdo con su dimensión. Pero al provenir de un hombre con el poder que tiene el presidente de los Estados Unidos, ahí vemos, yo creo que la posibilidad de un choque mayor. Entonces, sin ánimo de entrar a fondo en este momento, yo diría, es muy pronto para medir resultados y me interesaría más proyectar hacia qué quiere este hombre. Por ejemplo, el hecho de que ahora lo califiquen como fracaso en estos primeros 100 días, con las lecturas claras y concretas y con las que no podría estar más de acuerdo con ustedes, yo creo que con un buen twist, con un buen spin doctor, le puede él tranquilamente dar la vuelta y por el contrario comenzar a presionar, porque no olvidemos que el hecho de que llegue Trump a la presidencia de los Estados Unidos deriva de una situación sociopolítica complicada en que los se ha Estados venido Unidos. modificando a nivel mundial. Pero además que radica en el hecho de que Washington apesta, que la gente está harta del statu quo, que la gente abomina de Washington. Veamos esto en un contexto manipulado en el cual este hombre que es experto incluso ha sido capaz de delinear lo que ahora conocemos como la posverdad, pues le puede dar un twist muchísimo más interesante en el cual comienza a culpar de todos los males al hecho de que Washington no lo deje actuar. No quiero entrar a fondo de eso. Me interesaría, a mí la verdad, es que ya vimos estamos viendo los 100 días de Trump, pero ¿por qué no vemos los 100 días del mundo con Trump y de México con Trump? Bueno, la medida de los 100 días, al primero que incomodó fue a él. Incluso... Pero se la autopuso. No, es que es una realidad política en eso. Es una tradición. Entonces, él incómodo dijo, bueno, esa medida arbitraria de los 100 días, obviamente se me va a venir la prensa encima, sabiendo que no tenía mayor cosa que ofrecer. ¿Cuáles son los logros de los que puede jactarse? Primero, que puso a un magistrado de la Suprema Corte, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, muy conservador, Neil Gorsuch. Fue un triunfo de los conservadores. La otra fue la salida y el enfrentamiento con Sally Yates, o sea, una procuradora que le dijo, no, estás actuando mal con los musulmanes, desde el gobierno. Y él la tuvo que correr, y eso se vio mal, fue una derrota política, ¿no? Entonces, bueno, la otra cuestión, son dos cuestiones adentro, que es el enfrentamiento con la prensa. Y él mismo ha dicho fake news. Incluso tuvo actitudes que ningún presidente había tenido de vetar la entrada de gente como la CNN, el New York Times, el Washington Post. Lo otro, vayamos a nivel internacional. La verdad es que ha sido un sacudón terrible porque Estados Unidos había sido un factor de estabilidad internacional. Correcto. Y era la preocupación que tenía precisamente Hillary Clinton. Ahora, ¿qué ha sucedido?
que ha coqueteado con los rusos, así como ha tenido como principal factor de hostigamiento a México, y lo hemos estado capoteando como hemos podido. Rusia es ahora resulta ¿Su aliado? que es su aliado, cuando fue su enemigo en la durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sido el fue enemigo. aliado contra los nazis, pero en la Guerra Fría fue su acérrimo enemigo, y ahora resulta que tienen intereses en común. ¿Por qué? Porque hay un factor importantísimo a tomar en consideración, que son populismos de ultraderecha. Y entonces, fíjense lo que había pasado desde noviembre. Cuando gana las elecciones, el 8 de noviembre, dice Jean-Marie Le Pen, el papá, el fundador del Frente Nacional, hoy Estados Unidos, mañana Francia. En una euforia por decir, ahora viene el efecto dominó para que ganemos a nivel internacional. Claro. Como dice Rodolfo, vamos a ver qué es lo que está pasando más allá de las fronteras de Estados Unidos. Dos datos importantes. Venga, Pepe. Uno, fracasaron en Holanda. ¿Por qué? Porque tenían a un candidato que era el Donald Trump holandés, no pudo, antisistémico. No recuerdo ahorita el apellido, el primer ministro ganó las elecciones, aguantó. Y en Francia, que son las elecciones ya este domingo, parece que no va a ganar Le Pen. No. Entonces, hoy en el segundo debate que se llevó esta mañana volvió a quedar Le Pen abajo. Fue un debate. Entonces, un contexto en el que no hay que dejar fuera el Brexit, o sea, la salida de la Gran Bretaña de la era la ola. comunidad, Brexit, Trump, Países Bajos, Francia, ¿no? Y ahí venía la cadena de ultraderechismo. Holanda nos ayudó muchísimo. Francia nos está ayudando muchísimo. Y eso repercute en México. ¿Por qué? Sin duda. Porque en México nos da más seguridad y más elementos para enfrentar este torbellino que se llama Donald Trump. Ya lo estamos conociendo. Mira, vamos a regresar, permíteme, Pepe, perdón, Macedonio, vamos a regresar precisamente con los efectos que este torbellino ha generado, y no necesariamente todos planeados y todos... porque es impredecible. Así es. La fuerza que ha tenido ha sido definitivamente, yo creo que más allá incluso de lo que él esperó, y en algunos casos pues nos ha llevado a la frase célebre de que no creí que fuera tan difícil gobernar los Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Un corte, regresamos, estamos a fondo. Sí. We're going to renegotiate, and if we can't make a fair deal for our companies and our workers, we will terminate NAFTA. como que obviamente Es que nos asustamos, nos paralizamos. The world is getting the message. If you try to illegally enter the United States, you will be caught, detained, deported, or put in prison, and it will happen. You know, we've done so well at the border, a lot of people are saying, oh, wow, maybe the president doesn't need the wall. We need the wall to stop the drugs and the human trafficking. We need the wall. Macedonio, ¿y si hay asignaturas pendientes entonces en este por supuesto, 100 mira, días? en primer lugar, coincido con Rodolfo, Trump quiere cambiar el orden mundial, pero ¿por qué lo quiere cambiar? Lo quiere cambiar no porque tenga una ideología nobilísima que quiere aplicar, no por una vocación de servicio, ciertamente, que es obvio que no la tiene. Quiere cambiar el orden mundial por su narcisismo y su paranoia. Un regreso al imperialismo decimonónico. Del siglo XIX, sí. Claro. Ahí hay algún punto que aclarar. Sí.
Trump es narcisista, tiene un amor desmedido por sí mismo, como el personaje mitológico que de tanto contemplarse en el agua, la superficie del agua se ahogó, ¿no? Se ama tanto a sí mismo que se cree perfecto y se cree con la capacidad de salvar al mundo. Y en segundo lugar, es paranoico, y no lo digo desde el punto de vista de la psiquiatría, por el sentido de persecución, sino es paranoico porque cree que todo el mundo está mal y nada más él está bien. De ahí sus reacciones, sus decisiones, sus tweets que tienen al mundo temblando. Unos tweets que son sin orden alguno, que no tienen otro origen que el impulso de un presidente narcisista y paranoico. Sin embargo, yo tengo la esperanza que con el tiempo Estados Unidos vuelva a tomar su papel de potencia mundial. Factor de equilibrio, ¿no? Que equilibra, que da. De equilibrio democrático, ahí está el punto. Mira, Pepe, Estados Unidos es un país muy noble, en muchos sentidos. Yo me quedé pasmado y admirado cuando hace poco más de 8 años la República Norteamericana tuvo la capacidad de elegir a un presidente negro y con tendencias progresivas, como nunca antes había visto. Dije yo, qué país tan noble. Mis respetos a Estados Unidos, a su inteligencia, a su democracia. Pero la historia, como la vida de cada uno de nosotros, es un péndulo y va de un extremo a otro. Después de 8 años de un presidente, hombre de Estado, verdaderamente como Barack Obama, ahora viene la reacción del lado oscuro de Estados Unidos, otro lado de los rednecks, digamos, con todas las palabras, de los ignorantes conservadores, y votaron a Trump. Sí ha bajado la aceptación de Trump, pero no ha bajado entre sus votantes. La gente sigue pensando igual. Por ahora. Y es muy pronto. A mí no me preocupa tanto Trump, sino me preocupa que tantos norteamericanos lo apoyen. Eso es vergonzoso para esa nación. Pero confío en que algún día Estados Unidos se vuelva a levantar y vuelva a darnos un presidente como Barack Obama. El presidente le está hablando a su base que le dio el triunfo. Yo estoy convencido de eso. Trump no le habla a los 340 millones de habitantes. Ahí está el punto. Le habla al 40% del electorado que lo llevó. Porque sigue acorralado en ese plano de reforzar su constituency, como se dice en Estados Unidos, a sus seguidores. Su base de apoyo. Exacto. Déjame un poquito darle secuencia a mi planteamiento para no cortarme, que tiene que ver con lo que dicen, porque a mí se me importa mucho ver estos 100 días, pero desde la óptica mexicana. A ver. Sería muy ambicioso decir desde la óptica global. Podríamos intentarlo, creo que no hay tiempo. Pero déjame intentar hacer aproximaciones de la óptica mexicana. Han sido 100 días de acoso, 100 días de incertidumbre, 100 días en los que creo el gobierno mexicano de alguna manera aprendió a lidiar con el toro que tenía enfrente y bien que mal ha dado ahí un par de capotazos. Creo que ha sido fundamental la estrategia de imponer la agenda general de la relación y no dejarlo únicamente en el plano del libre comercio, con lo cual el libre comercio se vuelve solamente un factor. Pero visto así, voy a decir algo que quizás en esta mesa no estén de acuerdo, son gente muy inteligente y yo no presumo de lo mismo, pero creo que es una gran oportunidad para que México se replantee su política exterior en términos generales. Es decir, nunca como ahora está justificado el que México asuma su rol como un país geopolíticamente importante para los Estados Unidos. Dije que posiblemente no estén de acuerdo y voy a decir algo. México ha sido un factor de estabilidad en América Latina fundamental para Estados Unidos. Se acaba de morir el doctor García Robles, quien fue padrino de mi generación en relaciones internacionales, Premio Nobel de la Paz. ¿Qué hizo ese hombre? Lograr que América Latina, incluso a contrapelo de toda una etapa histórica que era opuesta a lo que es ahora, fuera declarada una zona proscrita para las armas nucleares. ¿A quién le servía eso? Por supuesto que a Estados Unidos, y le sirvió en su confrontación contra Cuba, etcétera, etcétera. Veamos el aspecto en que México se vincula con la amenaza que es Corea del Norte. Si México asume su posición geopolítica, México tiene una voz ahí. México tendría que estarle diciendo a este señor, ya no en la relación bilateral, sino en el contexto geopolítico mundial, no seas loco, porque México está en peligro también. Pues Estados Unidos tiene zonas nuclearizadas en Nuevo México, depósitos de armas nucleares, ustedes lo saben, en Texas, Nuevo México, Nevada. Y por supuesto, Texas, Nuevo México y Nevada. Y por supuesto que es un factor de riesgo para México. Es decir, México creo que, como nunca antes lo había estado gracias a este hombre, está
ante una gran oportunidad de hacer un replanteamiento de su política exterior, en su política vis a vis con Estados Unidos, continental, pero incluso en el orden mundial. A ver, en estos 100 días es cierto que ha influido enormemente en la política exterior, pero para crear factores de inestabilidad. Correcto. O sea, los europeos son los primeros que dicen, ¿y qué vamos a hacer? Porque lo que señaló fue, Estados Unidos ya no va a apoyar a la NATO. ¿Por qué? Porque cuesta mucho y no se han lanzado como debían a la lucha contra el terrorismo. La OTAN. La OTAN. NATO que aquí. La NATO en inglés. NATO, OTAN. La NATO. La OTAN, perdón, por el anglicismo. Pero la OTAN fue creada, o la NATO fue creada para contener a Rusia, ¿no? Y el avance de los rusos, que siempre han tenido una vocación imperialista. Como decía Václav Havel, el problema de Rusia es que no sabe dónde empieza y dónde termina, ¿no? Siempre han querido expandirse, y ahorita lo que está pasando en Siria es precisamente por ese afán expansionista que tienen los rusos. Bueno, entonces, dejaron colgados de la brocha a los turcos, que son terribles. Es un régimen autoritario, el de Recep Tayyip Erdogan, y entonces Trump no sabe una jota de política exterior y se la ha ido encontrando de golpe y porrazo, con los coreanos, con los sirios, con los turcos. Con la visión de su gran asesor, Stephen Bannon. Con Hombre Stephen muy Bannon, que muy es peligroso, un peligroso, hombre muy peligroso, ultraderechista, etcétera, y que fue puesto como el asesor principal en cuestiones internacionales, entre otras muchas ahí cosas. ya me llevaron Pero a es un hombre otro que tiene terreno. una visión, ¿eh? O sea, el que Es no nos ultra- guste, no hay sí. que pero perderlo de vista. pero es una visión ultraderechista que ha sido también otro factor de Muy inestabilidad. peligrosa, sí. Y esto me lleva a un factor importantísimo. Hay un desorden en el equipo de trabajo interno en la Casa Blanca. Hay un conflicto. Ahí te va un dato. Sí. Tiene la posibilidad, bueno, no la posibilidad, el presidente de los Estados Unidos designa a casi 1.500 No elementos saben. que conforman la Casa Blanca No lo ha hecho. y su equipo principal No ha de terminado trabajo. los En nombramientos. este momento, a 100 días, poquito más de 100 días, el señor tiene nombrado a casi 150 personas. Le falta. Oye, ¿Qué imagínate en pasa? México que reparten 3 veces los puestos antes de tomar posesión. Allá tomaron Entonces, posesión y no acaban. Termino. ¿Qué contraste? La otra cuestión, una nota a pie de página. El Trump holandés, Geert Wilders, fue el que perdió, fue un trompazo, como dicen. La otra, el que ganó fue Mark Rutte, que es un factor de estabilidad muy importante en Europa, porque Holanda es un país chico, pero muy importante moralmente, porque es uno de los factores de educación cívica para no solamente Europa, sino para el mundo. Es uno de los países que más invierte en ciencia, y Trump no cree en el desarrollo educativo. Es uno de los factores importantísimos y es de los factores que defendió Hillary Clinton. Otro elemento importante a considerar, ¿cómo combatir a Trump? No hay que combatirlo desde el área del enfrentamiento, porque a él le gusta la política de choque. Siempre va buscando enemigos, buscó enemigos con México, Ponerse buscó al frente, enemigos, ¿sí? apretar y ver qué. Sí. Entonces, la nota la dio, por favor, recuerden este nombre, el líder del Partido Verde de Izquierda, que se llama Jesse Klaver. Es uno de los líderes globales que le ha ganado el liderazgo del centro izquierda internacional a Justin Trudeau. Justin Trudeau, canadiense, que también tendríamos que, El primer ministro de Canadá. que mencionar, porque lo ha capoteado, pues ya le ganó Jesse Klaver el liderazgo global anti-Trump y antipopulismo de ultraderecha. ¿Cómo? Diciendo lo siguiente: en lo que creemos que la globalización no se va a detener. Tenemos que estar abiertos al mundo. Uno, la globalización no es un fenómeno económico simplemente, sino cultural, ecológico, Político, social. político, cultural. Entonces tenemos que estar abiertos al mundo. Siguiente, no somos antimusulmanes. Lo que somos es antifanáticos.
Y tenemos que reconocer a la población musulmana que está entrando, tenemos que ser hospitalarios con ellos, tenemos que reconocer la emigración producto del conflicto en Siria y tenemos que ser europeístas. Este es un factor importantísimo para lo que va a pasar en Francia el próximo domingo, en virtud de que Emmanuel Macron es de este tipo. Entonces, sí hay salidas. Último, con respecto a lo de México. Mira, Carlos Salinas de Gortari nos vendió la idea de que la globalización era libre mercado y libre mercado era igual a Estados Unidos. Y ahora nos dieron con la puerta en las narices. Y sigue nuestra política exterior derivando o degenerando en un factor simplemente económico. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que debemos regresar a la política diplomática que fue el timbre de orgullo de este México. Que habría que acotar ahí el terrible papel que hizo Jorge Castañeda como canciller, quien entre una de las cosas que hizo fue alejar a México del contexto global y prácticamente casarlo en una relación con Estados Unidos que era buena, en ese momento era difícil de prever, pero que ahora vemos las consecuencias. México está alejado y creo que la obligación es reconstruir liderazgo a partir del Latina. eje. Exacto, en América Latina y también como una Iberoamérica. Voz geopolítica importante a nivel mundial, según mi punto de vista. De países de desarrollo. Hay dos maneras en que México debe enfrentar esta amenaza de Trump. En cuanto a dignidad y honor, con más contundencia, con argumentos, con la elegancia de antaño de estos diplomáticos. Los principios que de ustedes la han mencionado, ¿no? Enormes. Una elegancia y una contundencia que no ha tenido la actual administración, ha sido débil y timorata, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Y en segundo lugar, a través de medidas económicas y educativas, hemos dependido demasiado de Estados Unidos. Tenemos que estar interrelacionados porque tenemos una frontera común gigantesca y hay 30 millones de compatriotas allá. Pero, ¿por qué no buscar más un aumento de la producción? ¿Por qué no buscar una mejor distribución de la riqueza para que menos mexicanos tengan que irse Eso para allá? significa cambio de la política económica que ya fracasó. La política neoliberal fue la que mandó 11 millones de mexicanos de primera generación para Así allá. es. Entonces, fíjense que el miedo de México a Estados Unidos no se quita insultando a Trump y rompiendo piñetas con su imagen, no. Se quita mejorando nuestra situación interna, con un mejor modelo económico, con una más justa distribución de la riqueza, una distribución que no es justa, es terriblemente desigual, con fortalecimiento de las por eso nos instituciones debilita. y con mucha educación. Y diputado, déjame añadir algo. Yo creo que haciendo el gran ejercicio de cuál es el rol de México en este momento histórico mundial. ¿Por qué? Cualquier cosa que le suceda a Estados Unidos, y permíteme que no lo diga como alarmista, pero este factor de desestabilidad que es Donald Trump, no sabemos a dónde nos va a llevar. Yo creo que México está ahora en la obligación de ver este tema como un factor de seguridad nacional fundamental y hacer a partir de este eje un replanteamiento de su política exterior. ¿Por qué? Porque si eso hace México, tú decías, no estoy porque se pierde el involucramiento, sino que se profundice. No podría estar más de acuerdo que tú. México tiene que estar más profundizado en su relación con Estados Unidos, pero ya no solo desde la posición de debilidad, sino desde la posibilidad de un vecino que corre el mismo riesgo que algunos estados con los que hacemos frontera, que geopolíticamente estamos en una condición de peligro cuando llega un loco o un irresponsable con un discurso tal que puede desatar una guerra mundial. No es exagerado decir que algo feo podría ocurrir. Y no estamos en una era en la que las guerras se hacen con granaditas, con metralletas. No, es nuclear y cualquier problema nuclear que le ocurra a Estados Unidos le afecta a México. Pepe, te quiero preguntar algo y que tu respuesta me gustaría mucho que nos las dieras, nos las explicaras, nos las profundizaras después del corte. Que este es un momento histórico para México. De dejar, de salir de esa zona de confort y realmente poder ir en avanzada en cuestiones comerciales, no nada más buscar el comercio con Estados Unidos, sino con Latinoamérica, con Europa, con Asia, que es tan importante. Estamos hablando, México tiene que voltear la tortilla y ponerla en positivo. Claro, así es. Me gustaría tu respuesta después del corte. En un momento regresamos. Estamos a fondo.
hay alternativas. Ahorita te voy a decir. Ahorita. And I'll be making a big decision on the Paris Accord over the next 2 weeks. And we will see what happens. Bueno, Pepe, ¿y qué? ¿Tenemos que dejar nuestra zona de confort? Claro, la tenemos que dejar por lo siguiente, porque Donald Trump nos despertó y nos hizo ver nuestras fallas. Uno, estábamos en México en la discusión Estado viejo, intervencionista, PRI hegemónico, la vieja época, o democracia, neoliberalismo, modernización, al estilo que nos lo dijeron los tecnócratas salinistas. Entonces, de repente nos encontramos con que estas dos salidas son falsas y también la salida es falsa del populismo de López Obrador. Entonces, tenemos que emprender una discusión nacional sobre qué país queremos. En serio, en todos los terrenos, hacer una especie de política horizontal, un nuevo contrato social. En el sentido de que tenemos un país injusto, un país desigual, un país cuyas repercusiones, por ejemplo, se ven en esos compatriotas que tuvieron que ir a buscar fortuna afuera de su país porque no la encontraron aquí. Tenemos que estar al día en el proyecto de globalización, tenemos que diversificar nuestros mercados y no nada más depender de los Estados Unidos. Está la posibilidad de Asia, está la posibilidad, y está abierta, de recuperar el liderazgo político con América Latina. Trump no ha dicho una sola palabra del drama que están viviendo los venezolanos, porque son sus compadres populistas. El populismo no es de izquierda ni de derecha, es una degeneración de la democracia. Y cuidado con que México, lo poco que hemos avanzado o mucho en democracia, vayamos a caer en un populismo de este tipo. Y también conectarnos con Europa y con Asia. Una cuestión más. Tenemos que estar atentos con lo que está pasando en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tenemos aliados. Y las primeras que se están fajando y sacando la cara contra Trump son las mujeres. Al día siguiente de que tomó posesión, llenaron Washington con 1 millón de manifestantes. Washington tiene medio millón de personas, de habitantes. Imagínate lo que significa para una ciudad como México, 20 millones, traer a 40 millones de manifestantes. Sería una cosa increíble. Eso sucedió en Washington. Y el 8 de marzo, Día de la Mujer, también se hizo una manifestación que tuvo como eje central a Washington y a todo el mundo. ¿Contra qué? Contra la política de Trump. Entonces, la política de lucha contra Trump no solamente es en Estados Unidos, sino a nivel internacional, y eso significa una lucha contra el populismo de ultraderecha y que está siendo derrotado. A ver, Macedonio, déjame preguntarte algo que de repente nos espanta, como aquí decían, algunos comentarios, algunas acciones o muchas de las que está haciendo Donald Trump nos han espantado. Pero ¿cómo entender que algunos legisladores, concretamente senadores, por ejemplo, Gabriela Cuevas, Zoe Robledo, por citar nada más dos, antes del proceso electoral, salieron con sus playeras Hillary, apoyando a la señora Hillary Rodham Clinton? Bueno, es una... Y hoy nos espantamos de que Will Rose diga... Hace poco mi secretario de Estado dijo que algo sobre las elecciones de México, todo el mundo se ofendió, intervención, pues el que se lleva se aguanta, ¿no? Yo creo que hay que guardar el estilo, hay que guardar compostura y no ser vulgares y no ser irrespetuosos, aunque sea Trump. Creo que la mejor forma de ponerlo en su lugar es mostrándole respeto. Es no caer en su juego. No caer en su juego, ¿no? Ahorita que mencionabas de demagogia, sí, decía Aristóteles, la forma impura de la democracia es la demagogia. Es el viejo populismo. El gran Polibio, decías. O populismo. Entonces, es lo que estamos viviendo frente al cansancio hacia la política tradicional. ¿Por qué llegó Chávez a Venezuela? Bueno, porque la clase política venezolana y los partidos tradicionales no dieron resultados. Se robaban todo, mantenían al pueblo en la miseria
nace este Mesías venezolano, seguido por Maduro, y lo mismo pasó con Evo Morales en Bolivia, lo mismo en Rafael Correa en Ecuador. En Ecuador y lo mismo en Estados Unidos, pero ahora de derecha con Trump, cuyo principal argumento fue el cansancio de los americanos frente a la clase política de Washington. Lo peor sería que México respondiese al populismo con otro populismo aquí. Sería suicida. Ojalá y surja, y creo que yo estoy al igual que ustedes y que muchos mexicanos con la lámpara de Diógenes buscando un hombre o una mujer que sepa, con estatura de hombre o mujer de Estado, que sepa llevar al país en este concierto mundial y enfrentarse adecuadamente por favor. No te apures, como aquí quiera. ahorita de todas maneras funciona, van a poner, ¿no? No te apures. Ojalá y surja alguien que... Estos son los riesgos de los programas que haga frente en vivo, a este desafío. A este desafío que tenemos en Norteamérica. Déjame comentar algo sobre eso. Yo creo que esperar a un hombre que nos pueda amalgamar algo así, me parece bastante complicado. Replantear ahora en un país tan diagnosticado, dicen en la ONU que el país más diagnosticado del mundo se llama México. Respecto de lo que necesitamos, creo que, yo no sé si hay tiempo, no creo que Trump nos dé tiempo, la velocidad de los tweets es abrumadora, pero me entusiasma el hecho de que en materia de política exterior, los mexicanos, de las fuerzas que sean, sí hemos sido capaces de lograr alcanzar ciertos consensos. Me entusiasma el hecho de que más allá de la chabacanería, de la bandera, ahora cuando todos la pusimos, yo soy de los que incluso la promovimos en WhatsApp y donde sea, ¿no? Tu bandera y todo eso. Más allá de eso, yo sí escuché discursos consonantes que sí nos permiten ver una dirección de Estado. Y es lo bueno de la política exterior, en la cual pueden confluir todos los intereses, porque ahí sí estás hablando de México, ya no estás hablando de la parte del interés local, ¿no? Y creo que eso es bueno, en el sentido de que sin transitar toda la parte necesarísima del gran consenso, del gran acuerdo nacional hacia el país que queremos, por lo menos yo creo que sí podemos y debemos definir la política exterior que queremos y muy en concreto con respecto de los estados. Mira, hay una frase, ahora que estamos conmemorando el aniversario de Mariano Otero, que dijo, unidos en lo fundamental, ¿no? Entonces, frente a este reto que nos ha hecho ver nuestras debilidades, y nuestras debilidades son muchas, no solamente la desigualdad, la marginación, sino la violencia, el avance del narcotráfico, ¿no? La falta de oportunidades para los jóvenes, el descuido de nuestros ancianos, la falta de ingresos para muchas familias. O sea, antes México tenía esperanzas y hoy México, la gente está angustiada y además decepcionada de los partidos políticos. Y es ahí donde surte en efecto el tipo de soluciones facilonas de los populismos. ¿Por qué? Porque Donald Trump dijo, yo sé cómo resolver esto y lo resuelvo en 15 minutos. ¿Te acuerdas de...? Alguien nos lo dijo también en Fox, ¿no? De un partido azul con blanco, ¿verdad? Ese es la trampa del populismo. Porque el populismo está diciendo divide. lo que quieren escuchar. Exacto. A los americanos que no tenían voz ni trabajo, les dijo lo que querían. Sí. Y aquí estamos en ese riesgo, de que nos están diciendo lo que queremos escuchar. Hay un artículo muy interesante que se llama Gracias, señor Donald Trump, por recordarnos la guerra civil. Y decía así, nosotros los norteamericanos resolvimos la guerra civil 1861-1865 con la victoria del norte, con los unionistas, pero se tuvieron que plegar los confederados. Pero ese problema no ha sido resuelto de fondo, porque seguimos siendo un país dividido. ¿Cómo quiere hacer grande de nuevo a América si le está dividiendo usted? Entonces, no sea guaje, ¿eh? La verdad es que vino usted a crear una política de miedo, de odio, de dividirnos a los norteamericanos. Entonces, gracias por recordarnos que tenemos que volvernos a unir, y con los primeros que nos vamos a unir es contra usted. El New York Times sacó un artículo muy interesante este domingo, donde decía
que estamos realmente viendo al hombre después de estos 100 días, estamos viendo de nueva cuenta al director del programa Expertise. Sí, es un reality show. Claro, Ya está logrando otra vez la atención, pero con lo que él sabe hacer, está llevando las cosas al terreno que él quiere. Sí, publicitariamente, pero una cosa es dirigir una empresa familiar y otra cosa dirigir un país. Y él mismo lo dijo, yo no creí que fuera tan difícil. Y entonces, ¿a qué recurre? A lo único que sabe, a la demagogia, al chantaje, autoritarismo, a la mentira. No hay más. Y ahí está respondiendo, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere es imponer un régimen autoritario en un país democrático. Y lo que está resistiendo es la institucionalidad norteamericana, la división de poderes, es decir, los jueces por un lado, pero por otra, cosa que no hemos hablado, los republicanos están divididos. El Obamacare, que tampoco hemos hablado, o sea, el sistema de salud que quería echar para atrás y era uno de sus programas fundamentales, no se lo permitieron los republicanos porque le dijeron, bueno, ¿y qué vamos a poner? Vamos a echar a la calle, a dejar sin servicios de salud a 20, 25 millones de habitantes, no te lo vamos a permitir. Entonces, aunque el Congreso está en manos de su partido, el Partido Republicano, entre los republicanos ya hay división. Y lo que está creando... Déjame acotar ahí un poquito. Sí. Yo creo que Donald Trump se parece a sí mismo. Así es. Y mira, hay que verlo también desde una óptica de estrategia política. O sea, una persona en el poder, un grupo en el poder, ¿qué es lo que quiere? Imponer su programa, imponer su plan, imponer su visión. Y mantenerse Entonces, en el no hay que poder. perder de vista que el tipo es un hombre muy hábil para eso. Y si en esas le lleva a mentir, si en esas le lleva el parecer psicótico o ser psicótico y utilizarlo a su favor, lo va a hacer. Y decir y desdecirse. El tema es algo que ya comentaron ustedes, creo que, y que es sustancial, es al mismo tiempo el sistema democrático. Eso. Y el sistema en Estados Unidos está en la condición de demostrarnos de qué está hecho. Es decir, sí es cierto que el presidente de Estados Unidos es un hombre muy poderoso, está en su constitución, está en el modelo de constitución y modelo político que se dieron, ¿no? Sus padres fundadores, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que es un sistema que es maestro en el ejercicio de los contrapesos. Y ahí tenemos cómo juega el Congreso. Y ahí tenemos la importancia, mencionabas tu nombre fundamental en el constitucionalismo mexicano, a Mariano Otero. Sí. Ahí es donde podemos ver el constitucionalismo y el desarrollo del mismo en Estados Unidos, que le ha dado un poder sustancial a la Suprema Corte de Justicia, cómo juega. Y hemos visto ahí algunos detalles que bien mencionaste, cómo la Corte le pone cierto contrapeso. Cómo el Congreso dice, espérame y tal, y siendo que son discursos diferenciados pero complementarios. Uno es el discurso juridicista y otro el discurso político. Y en ambos vemos que el modelo de alguna manera funciona. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista va a pasar? Este hombre que tienes atrás, por cierto, tiene una gran habilidad para imponerse, ¿sí? Pero también estamos en un sistema que tiene lo suyo. Por eso creo yo. Pero también es un hombre débil. Te voy a decir por qué. Sin duda, tiene sus fortalezas, sus debilidades, etc. Y lo ha demostrado. Y lo ha demostrado y no es Dios, ¿verdad? Y tan lo ha demostrado que ya pero él cree que es Dios. Él cree. Lo cual no me preocupa. Lo que me preocupa es sí. Cómo se manifiesta ese poder y cómo, o sea, sí me preocupa, pero no para efectos de lo que estoy analizando en este momento, que es cómo los factores de poder adyacentes son capaces de ponerle un dique. Y vuelvo a lo mismo. En esa óptica, México, ¿cómo logra articular un discurso que se meta en ese espacio y logre una mejor posición, no de libre comercio, una mejor posición en su relación con Estados Unidos? Ahora que se habla de libre comercio, lo que hemos visto trascender por ahí entre líneas es que una forma de acotar su locuacidad y su incomprensión fue cuando el gobierno de México le puso sobre la mesa, no sé qué cartas, no lo sé, pero en las cuales se vislumbra, por supuesto, que la relación es mucho más compleja y va mucho más allá del libre comercio. Y entonces comenzó a recular este hombre. Así es. La relación, en efecto, es muy compleja. Y ahí está el espacio en el que este hombre no es Dios, es un gran negociador, y creo que sí lo es un hombre exitoso,
pero también juegan en política los otros ejes articuladores. Y ahí es donde México que puede integrarse. Ahí está el problema. Ser exitoso en negocios no quiere ser exitoso en política. Son ámbitos diferentes. Llegó a presidente, pero está... Oye, yo creo que un hombre que llega a presidente de Estados Unidos con la trayectoria de él, yo no puedo decir que no sea un hombre exitoso. Yo asumo con lo que tú estás diciendo. La inercia lo llevó, toda la fuerza, toda la maquinaria lo llevó hacia allá. Él lo encabezó. Llegó a eso estamos por verlo. Eso yo no lo he visto todavía. Pero en Estados Unidos, que un hombre con la nula trayectoria política de él llega a la presidencia, para mí fue una sorpresa. Bueno, para mí la verdad es un ejemplo de éxito. Es un éxito, pero en los 100 días que lleva ha sido un fracaso. Pepe, es un fracaso. Una cosa es ser exitoso como candidato y ganar las elecciones, y otra cosa es ser exitoso como presidente. ¿Y cómo es lo que estoy diciendo? Con la satisfacción Ahí de la están gente, las con la encuestas. armonía, 40%. Es el presidente menos aprobado en toda la historia de las mediciones desde Roosevelt. Ahora, para mí no ha sido exitoso, es un fracaso. Yo no dije que ha sido exitoso como presidente, yo dije es un hombre exitoso. Es lo que yo sí estoy diciendo. Y de lo que estamos viendo eso hasta es lo que ahora. yo sí estoy diciendo. Una cuestión, imponer su visión. Claro, dentro de la democracia, estoy de acuerdo contigo, pero él quiere saltarse a la democracia y lo está probando. Y lo está probando, está poniendo a prueba a los jueces. Y cuando un juez no le aprueba cierta cosa, dice, ese juez de origen mexicano. Otra nueva ley ejecutiva. Otro reto. El 5 de mayo es fiesta nacional en los Estados Unidos más que aquí, y por una razón que poco se conoce. Porque gracias a 5 de mayo no llegaron armas para los sureños. Es un dato histórico importante. Bueno, según la información, 5 de mayo ya no se va a celebrar como se celebraba siempre en la Casa Blanca. Eso es un insulto para la población latina. Un presidente exitoso no puede ser aquel Insisto, que yo no dije que es un presidente exitoso. Bueno, ok. Pero ya quedó claro que es un hombre exitoso. Yo lo estoy diciendo. Otro. Decir que llegó un grupo al poder, pues ese grupo está muy cuarteado. Ni siquiera ha podido poner orden en su propio grupo. Tanto así que, por un lado, Jared Kushner, su yerno, y Bannon están dándose de trancazos. Tú mismo lo dijiste. No ha podido nombrar al personal que necesitaba nombrar. Eso no es ser un buen presidente. Enfrentarse con los gobernadores, prohibirle recursos. Eso en parte es porque hay un proceso congresional de aprobación. No el es que Senado no ha aprobado. No es que el presidente lo nombra y ya. Te tienes que poner a ser presidente y no a ser un showman. Eso es lo que yo he escrito, es que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. ¿Qué quiere hacer? Por eso es aliado de Putin, porque quieren llevar al mundo no hacia una propuesta democrática. La democracia internacional está en peligro. Estoy de acuerdo. Vamos a un corte, regresamos con las conclusiones. Antes de irnos, nada más les quiero dar un dato. Este fin de semana se llevó en una de las universidades más prestigiosas de Texas, si no es la que más, en Baylor, una fiesta organizada por un grupo Sigma Beta, una fiesta antimexicana. Dentro de una universidad. Ha creado una reacción en la cual están a punto de ser expulsados los participantes, los cerca de 100 participantes de esta fiesta antimexicana. Y que los sin duda, a México. las acciones de odio contra los mexicanos y los hispanos en Estados Unidos es una realidad. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Eso se llama xenofobia. Eso se llama xenofobia. Si hay división de poderes, pues que se imaginar si se le ponen en frente. I am not replacing him. Don't wrinkle the suit! 100 days in office, so many accomplishments, lowered my golf handicap.
My Twitter following increased by 700. And finally, we can shoot hibernating bears. My boys will love that. Sir, here's a new bill that you must read immediately. It lowers taxes for only Republicans. Can't Fox News read it and I'll watch what they say? No, you have to read it. Hecho en México. A new Supreme Court justice Vino a hacer aquí su programa. A ver, señores, yo les invito a que me ayuden y sobre todo que le podamos hacer entendible a nuestro auditorio, lo que dijimos. ustedes como expertos, realmente hacia dónde estamos, en qué momento estamos. Hay la oportunidad de crecimiento para México, sin duda. Estamos también... México y Estados Unidos, ¿hacia dónde van? Hacia dónde van, pero sobre todo hay que, permítanme y ayúdenme a contextualizarlo, porque no podemos negar que tenemos aquí enfrente el problema real de Corea del Norte. ¿Hacia dónde? ¿Cómo estamos? ¿En dónde estamos parados, Rodolfo? Déjame empezar. Yo veo con mucha preocupación la existencia de este hombre. Creo que no hay que considerarlo como un fracasado. Yo lo vería como un hombre que ha sido exitoso y por eso me preocupa. Porque un hombre que ha sido exitoso, ¿cómo le dices que no está correcto en lo que ha hecho? Es muy difícil. Luego, un hombre con los elementos psicológicos que mencionaste, que bien expresaba el doctor de la Fuente, que me llegan a decir que podría estar cercano a la psicopatía. Una de las características de un hombre psicópata es que es capaz de generar una aparente empatía con la gente, muy simpático, convincente, etcétera, etcétera, para obtener los fines que persigue. Entonces imaginemos si es un hombre cercano a la psicopatía, con un antecedente de éxito que para mí, francamente, y lo voy a repetir, es sumamente interesante cualquier tipo que llegue a la presidencia de Estados Unidos, pero más un hombre que no tenía ninguna trayectoria política y logró imponerse a una serie de mecanismos que dominan el statu quo y que tú conoces muy bien en Estados Unidos para lograr ese gran objetivo, ¿no? Claro. Entonces, ese hombre, para mí, es verdaderamente peligroso. No lo vería como un tipo fracasado que bla, bla, bla. No, yo diría, este tipo no tiene las características de un hombre fracasado. Tiene las características de un hombre exitoso, que al enfrentar los factores de equilibrio del sistema político de Estados Unidos, podría entrar en frustración. Pero ese hombre exitoso está hoy como presidente. Exacto. Entonces, eso lo hace más peligroso porque ¿qué va a hacer un hombre con esos antecedentes para acabar imponiendo lo que en su visión es como debe ser el mundo y Estados Unidos en el rol del mundo? Y ahí es donde vuelvo a insistir. Bueno, creo que puedo redondear mi argumento. Ahí es donde me parece que es muy peligroso su involucramiento en este juego de verbal con países como Corea. Porque Corea, digo, no sabemos su potencial nuclear, pero entiendo que es peligroso. Y México es vecino de los Estados Unidos. Vuelvo a lo mismo. Lo que México, desde mi punto de vista, está a la vera y está obligado a hacer es hacer un replanteamiento de su política exterior, hacer uso de las grandes herramientas que hay en materia de política exterior y construir un discurso consistente vis a vis la relación con Estados Unidos, más allá del tema del libre comercio y también de su involucramiento mundial, sobre todo cuando México sí ha sido una voz importante en el concierto de las Naciones Unidas en materia de paz y globalización y comercio. Mira, eso que dices me permite comparar a Trump con Adolfo Hitler. Claro, es en el que estoy pensando. En eso estoy pensando. Hitler es precisamente en el que estoy pensando. En hacerse del poder, consolidar un poder. No lo dije yo. Es el hombre más exitoso del mundo. No llevó a Alemania al éxito, acabó con Alemania y acabó con medio mundo. Es que ese es el peligro, precisamente. Es el peligro de Trump. Un hombre exitoso en una posición peligrosa. Así es, exactamente. Literalmente, ¿no? Además, sin embargo, yo confío en Estados Unidos. Es un país con rasgos de nobleza, es un país con un sistema democrático y de división de poderes que funciona, que ya ha puesto en su lugar a Trump y que estoy seguro no va a dejarlo llegar tan lejos. Sin embargo, esto no quita el riesgo de que apriete el botón nuclear el riesgo está ahí y detone una guerra mundial. ¿Qué hacer? Bueno, frente a Estados Unidos es problema interno de ellos, a quién eligen del presidente, deseémosles bien, y que el péndulo de la historia se vuelva a acercar a alguien como Barack Obama. Como México, ¿qué al centro? Pues hacer bien las cosas, trabajar, ahorrar, respetar la división de poderes, cumplir con las leyes, que es la única manera de convertirnos en un país fuerte capaz de hacer frente a Estados Unidos. No vamos a vencerlos criticándolos o
o insultándolos o con discursos. Vamos mejor a corregir tantas carencias y debilidades que tenemos, como ya dijimos, que es la falta de distribución de la riqueza, la falta de educación, la corrupción que es crónica y endémica en este país. Vamos trabajando contra eso y así ser más fuertes y poder enfrentar a esos vecinos norteamericanos. Pepe. Hay una cosa que se llama el principio de Peter. O sea, que una gente puede llegar a una cierta escala de éxito y de repente cuando da el siguiente paso en un puesto ser un fracaso, ¿no? Es un nivel de incompetencia. Es un nivel Así de es. incompetencia. Bueno, Trump, exitoso empresario, pero además se le está saliendo a flote muchas cosas de sus empresas que muchas de ellas fracasaron. Uno. Dos, es un factor disruptivo en la política norteamericana, sin duda. Viviendo allá, en la época de la campaña, desde las primarias hasta las elecciones, pues todo el mundo decía, a este loco alguien lo va a parar. Y lo que pasa es que fue agregando descontentos y diciendo cosas falsas. Ganó sobre la mentira, pero ganó. Okay. En lo que se ha visto de su administración es que ha puesto a Estados Unidos de cabeza. Literalmente, están divididos y están preocupados. Por eso los índices de aprobación están bajando. Uno. Dos, a nivel internacional también ha puesto al mundo de cabeza. No hay un nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que quiere? Ni él mismo sabe, porque un día dice una cosa, estoy en contra del TLC, y al otro día dice otra cosa, en la tarde dice, no, es que sería un fracaso. Entonces, es un hombre impredecible por esa psicopatía que tiene. Entonces, ¿qué debe hacer México frente a...? Tenemos aliados, insisto, tenemos aliados en Estados Unidos en muchos campos, en los medios de comunicación, que ha sido una prensa extraordinaria y de alta calidad, académicos de altísimo nivel, por ejemplo, Paul Krugman, lo recomiendo ampliamente, a un inglés que se llama Timothy Garton Ash. Hay que leer cosas de calidad, también uno pensando en la gente y en que nuestro auditorio es un auditorio de calidad. Por favor, entérense de las cosas de calidad y cómo están analizando los grandes pensadores internacionales a este señor y las consecuencias que puede traer. México, ¿qué puede hacer al respecto? Yo creo que necesitamos cambios de fondo, porque la llegada de Trump nos hizo ver nuestros grandes defectos, nuestros grandes males. Hay una crisis en la clase política mexicana, hay una crisis en los partidos políticos. Las campañas como se están desarrollando son una vergüenza. No se puede seguir así, engañando a la gente. Entonces, tenemos que hacer una política de altura y regresar a esta política diplomática para buscar y ser líderes de nuevo del mundo latinoamericano y enfrentar a Trump con la inteligencia y no con sus armas de odio y de miedo. Pepe, pues muchas gracias. José Fernández Santillán, del TEC de Monterrey, muchas gracias. Rodolfo Medina, un hombre que ha vivido muchos años en Estados Unidos y sobre todo que fuiste un muy destacado corresponsal. Por cierto, allá. yo escribí el primer libro que se publicó en México sobre libre comercio. Que ahorita lo ponemos, ¿cómo se llama? El TLC se come sin chile. El TLC sin chile, ahorita y así lo le pusimos porque en ese tiempo el TLC se comía sin chile. Macedonio, muchas gracias. Un placer. Miembro del partido, de uno de los importantes y crecientes partidos en el espacio político de México, Movimiento Ciudadano. Macedonio, no soy muchas gracias. Miembro, claro, fui postulado de manera independiente por ese partido. Un comercial nada más. Rápido. José Fernández Santillán, El avance del populismo, revista, ¿se puede decir? Sí, claro, adelante. Este país. Gracias. Señores, muchas gracias. Encantado. Tenemos 3 años, 9 meses por enfrente para ver qué es lo que va a hacer Donald Trump y cómo nos va a afectar aquí en México. O 7. Gracias y estamos aquí a fondo. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.